Buen día, mi nombre es Diana Marroquín, estudiante de psicología. A continuación, junto con mi compañero Elkin Camilo Quiroz, realizaremos una cápsula científica donde daremos una breve explicación de la embriología del sistema nervioso. Bueno, la corteza cerebral. La corteza cerebral es un tejido fino, nervioso, que envuelve como tal la superficie de, de nuestro encéfalo o de nuestro cerebro, ¿cierto? Bueno, la corteza cerebral se divide en dos, como, como el cerebro, ¿no? Hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Eh, para, para complementar un poco lo dicho, tenemos que tener en cuenta que eh, la corteza cerebral es la parte más externa del cerebro, ¿no? Eh, y pues tiene como tal un conjunto de cuerpos neuronales, los cuales producen la sustancia gris. También pues podemos hablar de que la corteza cerebral, aparte de sus dos divisiones, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, tienen unas subdivisiones o unas partes, ¿no? Como son la motora, la sensitiva, la visual, la auditiva y la cognitiva. Eh, y en general la función de la corteza cerebral es, es el centro como tal de procesamientos superiores, o sea, cognición, ¿sí? Y también pues elaboración de los pensamientos. Bueno, el cerebro tiene o está dividido en dos, ¿no? Está el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Bueno, hablando un poco del hemisferio izquierdo, pues eh, se puede decir que ese es el hemisferio que más se desarrolla en el ser humano, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en el cerebro izquierdo es que funciona el recordar, ¿sí? Y el pensar lógicamente, ¿verdad? Entonces por eso acá nos habla de que se ocupa del pasado, o sea, de recordar lo vivido o lo aprendido, y del futuro, de los procesamientos matemáticos, ¿verdad? Del análisis y demás, de lo lógico. Bueno, y del hemisferio derecho, pues podemos decir que se ocupa, ¿cierto?, de controlar los procesos no verbales de la comunicación, que influyen en la percepción y la orientación especial, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el hemisferio es más visual. El hemisferio derecho es más visual y el izquierdo es más auditivo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho? Es que el hemisferio izquierdo eh, se encarga más de lo lógico, ¿sí? De recordar y el análisis, ¿sí? De lo simbólico, de la audición, de las expresiones orales. Y el hemisferio derecho, pues es algo más intuitivo, más, se encarga más de lo concreto, ¿cierto? De lo visual, ¿cierto? De la atención, de la expresión, de lo artístico, de la creatividad, de los sentimientos y las emociones, ¿verdad? Entonces, el hemisferio derecho es el que se encarga de las emociones y el izquierdo se encarga más de lo lógico, de lo analítico. Bueno, como bien sabemos, el cerebro y la corteza cerebral, ¿cierto? Se dividen en dos, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, cada uno con sus respectivos procesos psíquicos o psicológicos o desarrollos naturales de cada hemisferio, pero esos hemisferios se subdividen, ¿no?
en diferentes lóbulos, y cada lóbulo, ¿cierto?, tiene una función en específico, ¿verdad? Ejemplo, acá en esta imagen podemos ver que aquí hay varias funciones, ¿cierto? O varias partes como tal. Entonces nos dice ahí que el área de la visión, que el área de la audición, que el área de la parte sensitiva, de la parte motora y la parte del habla, ¿cierto? Entonces, pero ¿cómo se llaman cada parte o cada área de esas que nos están diciendo ahí, de esos procesos, ¿sí? Eh, pues eso, cada parte tiene un nombre, ¿cierto? Eh, pues ahí podemos ver que en la parte del área de la visión, pues está la parte occipital, ¿sí? La occipital es la que está interconectada con los órganos de la visión, ¿sí? La temporal, ¿sí?, que podemos verla, la parte temporal es la encargada de la parte de la audición o de lo auditivo, ¿sí? La parte parietal, ¿sí? La parte parietal es la encargada de los de las sensaciones, de la parte motora, ¿sí? Y ya de la parte del área del habla, podemos ver ahí, tiene que ver mucho con la parte frontal del cerebro, ¿sí? Que ya más adelante estaré explicando un poco sobre ello. Bueno, como bien saben, bueno, bueno, acá vamos a hablar un poco más a fondo sobre la corteza cerebral, el encéfalo como tal, ¿ya? Bueno, como bien sabemos, la corteza cerebral es la parte más externa del cerebro o del encéfalo, eh, que está, digamos, de alguna manera con un tejido de los cuerpos neuronales, los cuales producen la materia gris. Eh, como bien sabemos, el cerebro se divide en dos, el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, ¿sí? Que estos dos hemisferios se subdividen, ¿sí?, de alguna manera, y que estas subdivisiones pues tienen ciertos procesos, ¿verdad? Como ya lo expliqué anteriormente, ¿cierto? Aquí lo importante es qué es lo que divide esos lóbulos, cómo se puede identificar, ¿vale? Entonces, para identificar los lóbulos, pues podemos ver eh, las, estos surcos, que son los que dividen los lóbulos pues, de cada lóbulo, ¿no? Valga la redundancia. Bueno, entonces en la parte entre el lóbulo frontal y el temporal encontramos un surco, ¿no? Este surco se denomina surco lateral. Este surco es el que está dividiendo, ¿cierto?, el lóbulo frontal y el parietal, ¿vale? En los giros principales encontramos el lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal, lóbulo occipital, lóbulo de la ínsula, lóbulo límbico. En las áreas corticales principales encontramos el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. En la irrigación encontramos las ramas corticales de las arterias cerebrales anterior, media y posterior. Las funciones: control de movimiento voluntario, atención, aprendizaje, memoria, motivación, toma de decisiones, planeación, solución de problemas, pensamiento conceptual, percepción de estímulos sensitivos, procesamiento del lenguaje, procesamiento visual e interpretación, modulación de emociones. Bueno, como bien sabemos, la corteza cerebral es un tejido y es el tejido más externo del cerebro.
Está compuesto por millones de neuronas, las cuales pues tienen dendritas y axones, pues para intercomunicarse entre sí. También pues están en la corteza cerebral podemos encontrar células de sostén o células gliales. Estas pues son las células que sostienen y su trabajo es aislar aislar digamos eh, la energía, ¿sí? La energía que fluye entre neuronas. Bueno, entonces también encontramos pues vasos sanguíneos y entre las neuronas o las células gliales que encontramos en la corteza cerebral pues podemos encontrar las aligondendrocitos, las astrocitos, las microglias, las células apendimarias y los vasos pues sanguíneos como lo había dicho anteriormente. Los cuerpos neuronales de la corteza cerebral constan pues de 6 tipos principales, ¿no? Que son las células piramidales o las neuronas piramidales que tienen una forma de pirámide, de ahí su nombre. Las neuronas de forma fusiformes o su nombre es fusiformes. Las células estrelladas, pues como su nombre lo dice, tiene o es una neurona que tiene forma de estrella, de ahí conlleva su nombre. Las células en cesta o en canasta, las neuronas horizontales y demás, como por ejemplo las neuronas de Martinotti. Histológicamente, la corteza cerebral se organiza en 6 capas del cerebro o láminas horizontales según el tamaño y forma de los cuerpos neuronales. A estas capas por lo general se les asigna un número romano que va de lo superficial a lo profundo, esto de la siguiente manera. Tenemos la capa molecular plexiforme, esa es la 1, principalmente consiste en axones y algunas células horizontales que son dispersas. Tenemos la capa glandular externa, esa es la número 2, compuesta por una densidad variable de células estrelladas, granulares y piramidales. Tenemos la 3, que es la capa piramidal externa, la cual contiene predominantemente células piramidales de tamaños variables. La 4, que es la capa glandular interna. Esta consta principalmente de células estrelladas, granulares y una pequeña cantidad de células piramidales. Usualmente esta capa es la más delgada. Tenemos la 5, que es la capa piramidal externa. Principalmente esta contiene células piramidales de tamaño mediano. Por último, tenemos la capa multiforme, polifórmica, compuesta por diferentes tipos de neuronas, principalmente células fusiformes, algunas células piramidales y otras interneuronas. Las capas de la corteza cerebral. Entonces, la corteza cerebral constituye el recubrimiento de los hemisferios cerebrales y su sustancia, que es gris, se ubica sobre la sustancia blanca. Esto se categoriza microscópicamente en 6 capas. Tenemos la molecular, que es la capa más superficial. Esta contiene cuerpos celulares escasos y abundantes fibras de células subyacentes que se disponen en general de manera paralela. Tenemos la glandular externa, la cual contiene abundantes cuerpos de neuronas pequeñas y estrelladas y piramidales. La capa piramidal externa contiene cuerpos piramidales, la capa glandular interna con fibras ordenadas de manera horizontal, conocidas como
banda externa de Voyager. La capa pixoidal interna contiene una cantidad de células piramidales de medio y gran tamaño. La capa multiforme contiene células de tipo fusiforme y células piramidales. Entonces, como se puede evidenciar en la imagen, tenemos la corteza sensorial, que es la primaria, seguido de la corteza asociativa y por último la corteza motora primaria. En la capa 1 tenemos pocas células fundamentales, axones, dendritas y sinapsis. La capa 2 y 3 consta de las neuronas piramidales que proyectan hacia otras regiones corticales y reciben proyecciones de ellas. La 4 son las células estrelladas que reciben mayor parte de la aferencia talámica y proyectan localmente hacia otras láminas. Tenemos las 5 y las 6, que son las neuronas piramidales que proyectan hacia regiones subcorticales como el tálamo, el tronco encefálico, la médula espinal y hacia otras áreas corticales. El sistema nervioso. El sistema nervioso transmite señales entre el cerebro y el resto del cuerpo, incluidos los órganos internos. De esta manera, la actividad del sistema nervioso controla la capacidad de moverse, respirar, ver, pensar y más. La unidad básica del sistema nervioso es una célula nerviosa o neurona. El cerebro humano contiene alrededor de 100.000 millones de neuronas. Una neurona tiene un cuerpo celular que incluye el núcleo celular y extensiones especiales denominadas axones y dendritas. La neurona es una célula componente principal del sistema nervioso cuya función principal es recibir, procesar y transmitir información a través de señales químicas y eléctricas gracias a la excitabilidad eléctrica de su membrana plasmática. Están especializadas en la recepción de estímulos y conducción del impulso nervioso en forma de potencial de acción, entre ellas mediante conexiones llamadas sinapsis, o con otros tipos de células como por ejemplo las fibras musculares de la placa motora. Las funciones. Las neuronas tienen la capacidad de comunicarse con precisión, rapidez y a larga distancia con otras células, ya sean nerviosas, musculares o glandulares. A través de las neuronas se transmiten señales eléctricas denominadas impulsos nerviosos. Se clasifican según el número y anatomía de sus prolongaciones, las neuronas se clasifican en unipolares. Son aquellas desde las que nace una prolongación que se bifurca y se comporta funcionalmente como un axón, salvo en sus extremos ramificados en que la rama periférica recibe señales y funcionan como entrias y transmiten el impulso sin que éste pase por el soma neural. Son típicas de los ganglios de invertebrados y de la retina. Bipolares. Poseen un cuerpo celular alargado y de un extremo parte una dendrita y del otro axón solamente puede haber uno por neurona. Ya esto es en conclusión, pues la cápsula realizada por mi compañero y por mí. Esperamos que se hayan abordado la mayoría de las temáticas de este tema. Muchas gracias.